damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión vamos a estudiar la Carta a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Hebreos 9. Desde el versículo 15, ¿no? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Habíamos comenzado ya este capítulo 9 de Hebreos, que es también la continuación del capítulo 8, donde aparece el mediador de un nuevo pacto. Y ustedes recordarán que habíamos hablado que decir nuevo pacto no quiere decir nueva ley, nuevo mandato. El nuevo pacto era un nuevo compromiso que el Padre estaba haciendo con nosotros para poder ser parte de su pueblo. Ese es el nuevo pacto. En el mismo libro de Jeremías está establecido que no como el pacto que hice con sus padres. De ahí nomás ya nosotros podemos deducir que el antiguo pacto se hizo con nuestros padres. ¿Y quiénes eran esos nuestros padres? Porque nosotros decimos que estamos en el nuevo pacto. ¿Quiénes eran entonces nuestros padres? Los israelitas. Entonces, ¿tenemos algo que ver con los israelitas? Claro que sí, porque el pacto es con el pueblo de Israel. El mismo capítulo 8 dice que el pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Bueno, habíamos comenzado así entonces el capítulo 9, donde hablaba acerca de la manera en que se hacía las actividades en la celebración, en la conmemoración de Yom Kippur. Cómo el sacerdote entraba cada año, qué hacía, qué obtenía. Habíamos visto todo ese punto. Pero ¿por qué terminamos aquí? Porque tenemos que continuar esta parte
donde es muy importante. Vamos a leer unos versículos anteriores, antes del 15. Por ejemplo, versículo 11 dice: pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estábamos viendo que Yeshua no hizo el sacrificio como solían hacerlo los sacerdotes de la línea de Aarón, que entraban cada año con sangre de animales, sino Él se presentó Él mismo delante de Dios con su propia sangre, y lo que obtuvo fue eterno perdón, eterna redención, una vez para siempre, dice la Escritura. Los sacerdotes de la clase de Leví tenían que entrar cada año y luego tenía que cerrarse otra vez el velo que estaba en el lugar entre el santo y santísimo. Ellos hacían todo el sacrificio, al salir tenían que cerrar de vuelta. Pero cuando Yeshua hizo el sacrificio, el velo dice en la Biblia que se rasgó por la mitad. Ya no había necesidad de hacer sacrificio. Ya no había necesidad de depender de los sacrificios de animales. El propósito de los sacrificios de animales se había cumplido con la muerte de Yeshua, porque todo eso era una sombra hasta que Él viniera, según la misma Escritura. Y esto es lo que le confunde a muchas personas, porque lo que realmente quedó cumplido, no se puede decir que quedó abolido. La ley de los sacrificios no fue abolido, se ha cumplido nada más. Ha llegado a su punto esencial, que es con la muerte de Yeshua. Entonces eso es lo que ya ha quedado entonces suspendido fuera. Podemos decir suspendido, porque hay algo muy interesante, que la ley de los sacrificios se volverá a hacer en el milenio, según la Escritura. Así dice. Volverán a traer sus ovejas, volverán a traer en Pesach. Entonces, vamos a pensar. Si Yeshua ya era el cumplimiento de estos sacrificios, ¿por qué en el libro de Ezequiel habla, hablando del tiempo del reinado mesiánico, que ellos volverían a hacer los sacrificios? ¿Qué eran los sacrificios antes de Yeshua? ¿Qué representaban? ¿Qué eran? Eran sombra de lo que Yeshua tenía que hacer. ¿Qué creen ustedes que representará en el reino milenial? La misma cosa, sombra de lo que Yeshua hizo. Solamente con la diferencia que antes era iba a hacer, ahora hizo. Pero siempre va a ser sombra. ¿Entienden, no? Pero ese es otro tema. No vamos a tocar ahora el tema de Ezequiel y del milenio. Continuemos. Versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Y esta es la clave de este tema. Dice el escritor de Hebreo que los sacrificios que se hacían antes tenían, dice, el poder de dejar consagrada a una persona. Tenían ese poder, aunque parcialmente y simbólicamente, pero tenían ese poder. Y está preguntándose ahora, ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, si ahora nosotros decimos que fuimos purificados por la sangre del Mesías, por la sangre de Yeshua en la cruz, entonces quiere decir que esa sangre tiene más poder, porque es la sangre preciosa del Hijo de Dios, sin mancha. Quiere decir que nuestra vida tiene que tener cambio, si es que hemos aceptado al Mesías como nuestro Redentor. Pero vemos nosotros que las personas justifican: yo estoy ahora bajo la gracia, yo estoy ahora en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo. Entonces por eso puede transgredir todo lo que la Biblia dice. Puede hacer, ya estoy bajo la gracia, puedo transgredir el Shabbat, puedo comer lo que quiera, inclusive puedo ser grosero, puedo ser maleducado, porque total ya estoy bajo la gracia. No. Si realmente hemos creído que la sangre de Yeshua nos ha purificado, hemos aceptado eso como nuestra redención, nuestra vida empieza a cambiar.
¿Y cómo se nota que ha cambiado la vida de una persona? ¿Cómo creen ustedes que se nota? Por su actitud, por su manifestación. La palabra nombre, ¿no? Dijimos muchas veces, es Shem, que quiere decir manifestación, actitud. Nosotros decimos, vengo en el nombre de Yeshua, vengo en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Pero se le ve una actitud totalmente diferente en nuestra vida. ¿Cómo podemos decir que venimos en su nombre? Entonces, el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Haciendo todo lo que su Padre le ordenaba. Cumpliendo todas las ordenanzas de su Padre. Así Él anduvo. Si yo digo que soy hijo de Dios, entonces tengo que andar conforme a los mandatos que Dios estableció. ¿Y por qué no podía hacer antes? Porque estaba bajo la transgresión del pecado. Eso es, estaba bajo la ley. Bajo la ley quiere decir bajo la culpabilidad del pecado. Porque la misma ley también tiene sus decretos que te juzgan. Pero al venir Yeshua, al morir en la cruz, a derramar su sangre y redimirnos, Él rompió esos decretos que estaban en contra de nosotros para que ahora yo sí pueda caminar libremente. Entonces la sangre del Mesías puede limpiar mi vida, puede limpiar mi mente, puede limpiar mi corazón. ¿Para qué? Dice aquí, para que sirváis al Dios vivo. Para ese objetivo. Entonces el objetivo de haber Yeshua muerto en la cruz era salvarme y limpiarme y purificarme para que yo pueda caminar en pos de Él, conforme a su mandato. Amén. Bueno, versículo 15. Y esto es interesante, y fíjense lo que dice aquí, porque esto vamos a ver, a tratar de analizar hoy. Así que por eso, porque nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha dejado ya listos para recibir la herencia. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. A través de Yeshua nosotros podemos otra vez caminar delante del Padre y podemos otra vez establecer las promesas que ya estaban dadas antes. Gracias a Yeshua. Él es nuestro mediador. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Quién era el mediador entre el pueblo y Dios en aquel tiempo? ¿Quién era el mediador? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Moisés. Si Moisés hablaba y le decía, Dios dice así, Dios dice así. Y ellos Moisés estaba mediando entre Dios y el pueblo para establecer las promesas que habían dado a su antepasado, a sus padres. El objetivo de ser mediador entre Dios y el pueblo era que se establezcan las promesas. Ya había promesas para el pueblo de Dios, que se le había dado ya anticipadamente a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés no es que tenía que traer algo nuevo, ya había las promesas, solamente que él iba a mediar, porque anteriormente el trato era directamente con Abraham, directamente con Isaac, directamente con Jacob. Pero después el pueblo se multiplicó, llegó a ser más de 600,000 varones. Entonces necesita un líder, un mediador. ¿Entienden, no? Pero aquella vez ese pacto falló, fracasó, porque el pueblo no aceptó los requisitos que Dios le estableció. En sus corazones, según el libro de Hechos, se volvieron a Egipto. Ya hayente la Egipto. Ya tuve te y la ñande ya la bella seguí. Ya hayente la Egipto. Eso hicieron ellos. Bueno, así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y acá hay una cosa interesante que saber. El propósito de que Yeshua haya sido sacrificado para poder redimirnos, para poder establecer otra vez el nuevo pacto, es que las promesas, es que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Se están dando cuenta que era lo mismo por lo cual Moisés estaba hablando con Dios, lo mismo por el cual Dios se manifestó a Moisés, era para establecer las promesas a los escogidos.
La misma cosa ocurre aquí. Y el problema de mucha gente es que no sabe qué son esas promesas. Y yo tengo la promesa de Dios, mi casa será salva. Algunos no entienden de qué se van a salvar. Necesitamos entender esas promesas, ¿o no? Para que yo le dé valor al sacrificio de Yeshua, para que yo le dé valor a su muerte en la cruz, a la redención que me ha hecho, debo saber de qué se tratan las promesas que se le había hecho a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Debo entender ese punto, ¿sí o no? Por eso, vamos a ver algunos textos para poder ver cuáles son esas promesas. Primero, había una promesa de una tierra bendita, que hoy le llamamos el reino celestial. Era la promesa de una heredad, de un lugar donde iba a haber bendición. ¿Y eso a quién se le dio esa promesa? Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Fíjense lo que dice ahí, a la tierra que te mostraré. Primer llamamiento es salir de su tradición, salir de su costumbre, salir de su manera y ir al lugar que Dios te va a mostrar, que el Padre te va a mostrar. Primer requisito de la promesa. ¿Qué está haciendo Dios en Israel, con los israelitas cuando le envía a Moisés? Primero hay que sacar al pueblo de Egipto. Tienen que salir de ahí, ¿sí o no? Pero no solamente tienen que salir de Egipto, sus corazones también tienen que salir de Egipto, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que le dijo Moisés al pueblo? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob se me ha aparecido y me ha dicho que venga y los lleve a la tierra que fluye leche y miel, la cual se le había prometido a nuestros antepasados. Entonces, el primer requisito es que tengan que dejar ese lugar donde ya se habían establecido, donde muchas veces se habían enraizado ya. Tienen que salir de ahí. Es el primer punto. Ya estaba hablando con Abraham, entonces, para salir y ir al lugar, a la tierra que te mostraré. Y versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Primero, una nación grande, un pueblo enorme. Y después, te bendeciré. ¿Qué significa bendecir? Estaré contigo. Estaré bajo tu favor. Estaré para servirte. Estaré para hacerte todos los favores. Eso es bendecir. Dios se está comprometiendo. Yo estaré a tu servicio. Así le está hablando. Después, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Quiere decir que a través de esta gran nación, el mundo entero, el pueblo entero, todas las personas van a recibir estas bendiciones. El nombre de Dios va a ser grande. El nombre de Abraham también. 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Una vez más, ¿qué quiere decir maldeciré? ¿Qué es maldecir a alguien? Te maldigo. Vos me estás maldiciendo. Algunas veces se enoja. Vos me estás maldiciendo. Vos estás echando maldición sobre mí. ¿Ustedes tienen miedo cuando alguien le dice te maldigo? ¿Qué es maldición? Si bendición es que Dios va a estar a tu favor, que Dios va a estar a tu merced, Dios te va a dar todas las cosas, ¿qué creen que sería maldición? Dios no va a estar contigo. Dios va a cortar la ayuda. Dios te va a abandonar. Eso simplemente es bendición. Entonces, la persona que rechace a esta nación, a este pueblo, Dios se aparta de ellos. Simplemente. Dios los deja. Vivan nomás ustedes sus vidas normalmente. Vivan nomás y vuelvan al polvo de la tierra de donde salieron. Eso nada más es maldición. Entonces, muchas veces la gente recibe maldición porque Dios se ha apartado de él. Porque Dios le ha abandonado. El pueblo de Israel, ¿por qué cuando venían los extranjeros, ellos perdían la batalla, perdían la guerra? Porque Dios se había apartado. Eso era la maldición. Eso es lo que había ocurrido. No podían ellos triunfar ante su enemigo porque Dios ya no está. Pero cuando Dios estaba con ellos, cuando Dios estaba a su favor, no había ejército que pueda derrotarlos. ¿Sí o no? 185,000 soldados atacaron, querían atacar en el tiempo del rey ese. Bueno, ese rey que le pidió ayuda a Isaías, ¿no?
y le dice, tranquilo nomás, yo me voy a encargar. Y al día siguiente Dios solucionó el problema. ¿Sí o no? Pero cuando llegaron los babilonios era menos el ejército. El rey Sedequías no quería buscar el favor de Dios. No quería humillarse delante de Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Entonces Dios se apartó de ellos. ¿Cómo puede ser que el ejército de Babilonia pudiera entrar en el templo y hacer un desastre? ¿Cómo puede ser eso? Porque ahí ya no estaba más Dios. ¿Por qué los romanos también llegan a Jerusalén, entran en el templo y destruyen todo, derrumban todo? Porque ahí ya no estaba más Dios. Porque Dios se había apartado de ellos. Eso era la maldición. Bueno, aquí está hablando de ese punto. Vamos a otro texto. Quiero mostrarle. Génesis 26, 4. Génesis 26, 4. Esto ya Dios está hablando con Isaac, el hijo de Abraham. Fíjense lo que le dice. Versículo 4, ¿no? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu semilla, simiente. Va a haber de ese pueblo una semilla, una simiente que va a salir, que va a bendecir a todas las naciones. Esto se le está diciendo a Isaac ya. Y miren la razón por la cual Dios va a continuar esta promesa que le había dado a Abraham con Isaac es la siguiente. Ahí versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esa es la razón por la cual la bendición continúa hacia Isaac. Tu padre hizo lo que yo quería. Tu padre vivió como yo quería. Guardó mis preceptos, guardó mis mandamientos. Por eso yo ahora te estoy transmitiendo esa misma bendición. Si Isaac hace lo mismo, esto va a continuar. Esto va a continuar. Bueno, versículo 28. Capítulo 28. Génesis capítulo 28. La promesa ya hecha a Jacob, ¿no? Jacob. Versículo 13. He aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, esto es cuando él tuvo la visión, ¿no? Cuando estaba huyendo de Esaú. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra, atiendan bien, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Esto le está dando también la promesa en el momento en que Jacob estaba muy confundido, estaba huyendo por haber engañado a su padre, ¿no? Porque tenía miedo de Esaú que lo mate. Él estaba huyendo sin saber a dónde ir, sin saber qué rumbo tomar. Ahí le aparece Dios y le muestra una escalera, representa algo que viene del trono de Dios, y le dice, el lugar donde está acostado yo te voy a dar, a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así está diciendo. Todas las familias de la tierra van a recibir esta bendición. Entonces es extraño que la humanidad hoy en día desconozca de qué se trata la bendición. Sí, yo recibí la bendición de Isaac, la bendición de Abraham, pero ¿de qué se trata? Se trata de una tierra, ¿sí o no? Se trata de un lugar, se trata de un sitio en donde Dios va a estar favoreciendo, donde dice que los ojos de Dios están puestos todo el tiempo. Se trata de la tierra bendita, de eso se trata. Se trata de poder estar en ese lugar, morar en ese lugar, habitar ese lugar. De eso se trata esta promesa. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Fíjense, esto se usa como promesa. El cristiano tradicional usa esto como promesa para aplicarlo a cualquier cosa. Pero si lo aplica literalmente a lo que está acá,
Se trata de regresar al lugar que Dios ha establecido como sitio de bendición para su pueblo. De eso se trata. Y si esto es la Torá, y la Torá es profético, y Dios está hablando al padre Jacob, quiere decir que también está hablando a su descendencia. Si por alguna razón lo mismo ocurriera con su descendencia, la misma promesa se va a aplicar con ellos. Volverá Dios a traerlos otra vez. Amén. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Por cierto, ¿cómo se le puso el nombre después a Jacob? Israel. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de Israel. Está hablando de su pueblo escogido, que después iba a ser multitud, iba a estar regado por las naciones, y que se iba a perder por causa de la desobediencia. Pero que después, conforme a la promesa, conforme a la simiente que iba a bendecirlos, los iba a volver a traer. Amén. Bueno, quiero ver otro texto. Génesis 50. Génesis 50, 24. Uno de los hijos de Jacob da esta profecía. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Fíjense lo que está hablando. Yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, atiendan bien ahí, a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. José en sus últimos años de vida está profetizando, aunque estamos lejos de nuestra patria, aunque estamos en el exilio, Dios promete que nos visitará. ¿Sí o no? ¿Y qué era que le había dicho a sus hermanos que hagan? Versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Por cierto, José tuvo dos hijos. Uno se llamó Manasés, otro Efraín. Cuando Jacob estaba bendiciendo a los dos muchachos, ¿qué había dicho sobre Efraín? Que de él saldrían multitud de naciones. Después, a las 10 tribus perdidas, a las 10 tribus de Israel del norte, se le llamó tribu de Efraín o casa de Efraín. ¿Sí o no? ¿Y qué ocurrió? Ellos fueron llevados cautivos, esparcidos por todas las naciones y ahora están regadas por todas partes. Sí. Cuando José habla de que no dejen mis huesos en Egipto, proféticamente está hablando acerca de su descendencia, que también iban a ser llevados en el Egipto grande. ¿Cuál es el Egipto grande? El mundo. Porque dice la Biblia que iba a haber un segundo éxodo que ya no iba a ser de Egipto, sino que iba a ser de las naciones. ¿Sí o no? Entonces proféticamente José está diciendo que su descendencia va a estar regada entre las naciones y hasta sus huesos tienen que salir de ahí. Tienen que recogerlos, tienen que traerlos otra vez a la tierra que se le juró a Abraham, Isaac y Jacob. La Torá es promesa, la Torá son profecías. Nos está haciendo entender los planes de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué relación tiene conmigo? Tiene mucha relación. Está hablando acerca de las promesas establecidas para los escogidos. Ahora podemos entender de qué está hablando el escritor de Hebreos. Amén. Bueno, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ya vemos la promesa de una tierra, la promesa de un territorio, de un lugar. Con José vemos la promesa de que hasta los huesos tienen que salir del exilio, pero tienen que ir a esa tierra. Pero también hay la promesa de un reino, la promesa de habitar con un reino. Versículo 24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Versículo 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres.
en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿qué dice ahí? Para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Recuerden que esto es una profecía. Ezequiel está hablando en pleno estado de exilio. Cuando el pueblo de Judá fue llevado al exilio a Babilonia, Dios le está revelando: en el futuro levantaré a David para que reine sobre mi pueblo. Está bien, Señor. ¿Y tu pueblo dónde estará en el futuro? En la tierra que habitaron sus padres. En la tierra que habitaron Abraham, Isaac y Jacob. Allí va a estar mi pueblo reinado por David. Así está diciendo. Y van a habitar para siempre. ¿Se están dando cuenta de cuáles son las promesas? Entonces ahí estaremos para siempre, dice la Biblia. A ver, Mateo 5:35, como referencia, ¿no? Esto voy a usar como referencia. Cuando Yeshua le está diciendo que no hagan juramentos que no van a cumplir, le decía esto, ¿no? Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Miren, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Así le estaba hablando. Jerusalén es la ciudad del gran rey. ¿Y quién sería el gran rey? ¿De quién se refería? He visto en la Biblia varios textos que mencionaba el gran rey. El rey de Siria se autodenominó el gran rey. Hubo otros reyes que dijeron el gran rey, el gran rey. Pero cuando acá Yeshua está hablando que Jerusalén es la ciudad del gran rey, se refiere a los que vienen del linaje de David. Ese es el gran rey, el rey soberano. El rey que recibió la promesa perpetua. ¿Se acuerdan? Dios le dio a David la promesa perpetua de que su reinado no tendría fin. Por eso estableció Jerusalén para ser el sitio donde el linaje de David iba a reinar perpetuamente. Bueno, ahora volvamos a Ezequiel 37. Vamos a retroceder otra vez. Ezequiel 37. Bueno, estamos viendo las promesas, las bendiciones que Dios nos está dando. Primero vimos una tierra de bendición. También el número 2 sería para tener una tierra donde vamos a ser benditos, pero necesitamos un cuerpo especial, porque con este cuerpo no podemos vivir siempre en esa tierra. ¿Sí o no? ¿De qué le sirve a Abraham que Dios le dio la promesa de que habitaría en una tierra, que sería bendito, si él ahora ya está muerto? Sus hijos ya están muertos, sus descendientes ya están muertos. ¿Para qué José dijo, lleven mis huesos a esa tierra, si él ya estaría muerto? ¿De qué le sirve? Si ellos no tendrían la esperanza de volver a vivir, jamás tendrían interés en nada de lo que se relacione con esa tierra. No estarían pensando, por favor, lleven mis huesos. No estarían. Pero ¿cuál era su mentalidad? No solamente nosotros estamos en esta vida, nosotros vamos a superar a la muerte. Vamos a ir más allá de la muerte. Por eso también se establece en el libro de Ezequiel 37. Es una de las promesas que se le dio. Versículo 7 dice, Ezequiel 37, 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Quiero recordarle una cosa de lo que sale aquí en Ezequiel 37 y de dónde podemos sacar una base torádica de esto. Porque podemos decir Ezequiel de Taburaima, compadre, con la area. ¿Cómo los huesos van a empezar a juntarse y a armarse? ¿Cómo los huesos van a empezar? ¿De qué está hablando Ezequiel? Y si no hay base de la Torá, parecería que esto es algo nuevo, algo reañadido, ¿sí o no? Pero cuando volvemos a la Torá y vamos precisamente a Génesis, al capítulo 2, vemos que ahí dice que entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Y la palabra formó es trabajó, realizó, le dio, ¿cómo se puede decir? Le dio forma.
empezó a hacer algo. ¿De qué? Del polvo de la tierra. ¿Y se acuerdan que había dicho Dios? Que su simiente sería como el polvo de la tierra. Utilizó ese material, polvo de la tierra, para establecer al hombre. Y el polvo de la tierra solo no funciona. Que hay que echarle al polvo para que se pueda hacer un barro. Que hay que echarle al polvo para que se haga agua. Se necesita agua. ¿El agua que representa en la Biblia? La palabra de Dios, la escritura. Nosotros somos, ¿cuánto por ciento de agua? 80%, 70% de agua está formado nuestro cuerpo, ¿no? Y otro por ciento de hueso. Quiere decir que ya hay antecedente de que se le había formado al hombre sin que haya nacido del vientre de su madre. ¿Se acuerdan cuando viene Nicodemo y le dice: maestro, tú has venido del cielo, porque las cosas que hace no lo puede hacer alguien que no viene de Dios? Y Yeshua, que le dice: es cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él, entonces, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Y esto es lo raro, que un hombre entendido de la Torah, entendido de la palabra, no podía captar lo que Yeshua le estaba queriendo decir. No, Señor. ¿Acaso no entendés qué es el nacimiento de nuevo? ¿Qué es el nacer de forma divina? Nacer de forma celestial. Ser formado por el mismo Padre. Eso es. El que no naciera de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios. Así le habló. Entonces, en ese momento, ¿cómo Dios le crea a Adán? No nació del vientre de su madre. Dios le formó. Dios formó su cuerpo. Dios formó sus tendones. Dios formó todo Dios formó. No sé cómo, pero Dios hizo. Y después le dio aliento de vida. Soplo divino, dice la Biblia. No me acuerdo cómo era que dije. Neshama, ¿no? Neshama, aliento de vida. Tiene la Nun, la Shin y la Mem, las letras. Donde hay una semilla, una boca y agua. Eso le dio. Y el hombre fue un ser viviente. Caminó ya, anduvo ya. Tenía la esencia divina de Dios. Después, ¿qué pasó con esa esencia divina? Por causa del pecado se rompió. ¿Y qué vino? La muerte. Se estableció la muerte. Y eso vamos a ver más adelante aquí en este capítulo. Bueno, lo mismo está ocurriendo ahora, pero ya con restauración. Porque ahora no se está sacando el polvo de la tierra. ¿Por qué? Sencillo. Cuando ustedes ven huesos por ahí, inmediatamente ¿qué entienden? Cuando ven huesos, ¿qué entienden? Que hubo vida, que había seres que vivieron, ¿sí o no? Ustedes cuando ven un hueso se imaginan, esto era un ser viviente, ahora es hueso, ¿sí o no? Pero cuando ven el polvo, no había nada. Esto no es nada, no existía nada antes. ¿Sí o no? Cuando ven hueso ya existía una vida. Quiere decir que esto comenzó. Esto va a ser restaurado. Esto ya tuvo un comienzo, pero porque no le fue bien, llegó a terminar como hueso. La causa del hueso, la transgresión del hombre. ¿Sí o no? ¿Por qué llegamos a ser hueso? ¿Por qué llegamos a la tumba? Por causa de las transgresiones. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Por la promesa, por la misericordia y la gracia, este hueso va a ser restaurado. Pero ya no va a entrar en el vientre de su madre. Dios le va a formar. Dios le va a crear. Ese es el hombre nuevo. ¿Y qué dice acá? Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, fíjense, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. De los 4 vientos, ¿qué representan los 4 vientos? El lugar donde estaban esparcidos todos los descendientes de Israel, donde se habían llevado, los 4 ángulos de la tierra. Llegaron ahí y empezaron a vivir. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Quiénes son estos huesos? Son la casa de Israel. Entonces la promesa para los escogidos no solamente está en una tierra bendita, sino en ser restaurados para habitar esa tierra. Desde el punto de la muerte. Miren lo que dice más adelante. Por tanto profetiza y dile, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Esa era la promesa. Bueno, hay más. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Ya algo dicho por el apóstol Pablo. Ya entendiendo este tema, ¿no? Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Otra cosa dentro de la promesa. Y si yo no llego a morirme, si yo cuando viene el Mesías estoy vivo, entonces iré con este cuerpo. Justo yo quería cambiar de cuerpo y yo no llegué. No, seremos transformados. Los que estaríamos vivos cuando aparezca el Mesías, vamos a ser transformados. Esa transformación no es más algo hecho por hombre, va a ser algo hecho por Dios. Un cuerpo glorificado, preparado por el mismo Dios. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿De dónde está sacando esto Pablo? De Ezequiel. ¿De dónde sacó Ezequiel? De Génesis y así sucesivamente. Toda la Biblia tiene su conexión. Estas son las promesas. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Atiendan bien lo que dice ahí. Primera de Pedro capítulo 1. Después ya vamos a avanzar rápido en los demás textos de Hebreo. Esta es la parte importante que quería explicarles. El versículo... Pedro apóstol de Yeshua HaMashiach a los expatriados de la dispersión. Atiendan bien a quién va dirigido esta carta. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. A los que han perdido su patria, dice. Elegidos según la presencia de Dios. De Dios Padre en santificación del Espíritu. Y dice ahí, para obedecer, y ser rociados con la sangre de Yeshua, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para qué fueron elegidos estas personas de todos estos lugares? Para obedecer y ser rociados por la sangre del Mesías. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia, ¿qué dice ahí? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua HaMashiach de los muertos. Nosotros somos renacidos ahora por la esperanza del Mesías, porque la verdad, físicamente todavía no hemos renacido, pero por la fe, a través de Yeshua, sí, ya somos renacidos. Amén. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para vosotros. Hemos sido escogidos, hemos sido renacidos por la fe para recibir una herencia que está reservada en los cielos, dice. Y eso después vamos a ver. ¿Y a quiénes? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todas las promesas que Dios preparó para su pueblo se va a manifestar en los tiempos postreros, recién. Y eso es que nosotros estamos esperando. Bueno, último texto, después vamos a Hebreo ya a avanzar rápido. Isaías 65, 18. 65, 18. Dice así: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría, a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Hermanos, la promesa de una tierra, de un cuerpo restaurado y de una felicidad eterna.
de que ya no va a haber lloro, ya no va a haber sufrimiento. Eso está establecido en el Mesías, en la muerte de Yeshua en la cruz, en la redención que Él ha obtenido para nosotros. Esa es la promesa para los que reciben la herencia. Amén. Entonces eso es lo que anhelamos, estar con gozo, estar felices, estar alegres. Bueno, ahora sí vamos a Hebreos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento, versículo 17, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Testamento es el documento que establece que el heredero va a recibir lo que el que ha muerto le ha dejado. Pero no se puede recibir la herencia si el testador, el que dejó el testamento, sigue vivo. ¿Sí o no? No se puede recibir la herencia si el abuelo, el tío, el papá sigue vivo. Cuando una vez que muere el que ha hecho el testamento, ahí el testamento se empieza a manifestar. Pero no de inmediato, se espera un lapso. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo. Cuando se le entregaba a Moisés la Torá y los mandamientos, también se hizo un sacrificio, representando ya a este sacrificio que iba a hacer Yeshua en el futuro. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, versículo 22, es purificado según la ley, según la Torá, con sangre. Y miren lo que dice ahí. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué para purificar las cosas se necesitaba sangre? ¿Qué representa la sangre derramada? La sangre derramada representa que la vida inocente de alguien ha sido pagada, ha sido quitada. Al ver sangre, inmediatamente ¿qué entender? Que hubo una vida que se ha quitado. ¿Sí o no? Que ha habido una vida que se ha entregado. ¿Y por qué? Para que puedan ser redimidos los culpables. Entonces por eso todo es purificado con sangre. Quiere decir que alguien tiene que pagar el precio del pecado que han cometido otra persona. Nosotros vemos también que mismo Dios cuando le hace pieles de túnica a Adán y Eva, tuvo que derramar sangre, ¿no? Para poder cubrirles de su vergüenza a ellos. Entonces por eso también todas las cosas en aquel tiempo tenían que ser purificados por sangre. Precisamente para qué se estableció el tabernáculo, para que el pueblo venga a reconciliarse con Dios. Para eso se había establecido el tabernáculo y toda la actividad que se hacía ahí era para reconciliación con Dios. Por eso tenía que derramarse sangre. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Lo terrenal tenía que ser purificado con sangre. ¿Cómo se purificaría lo celestial? Está preguntando. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Yeshua no hizo el sacrificio en el templo o en los tabernáculos terrenales. Él nunca entró a ofrecer servicio de Yom Kippur en la tierra, porque no era su jurisdicción, porque no era su categoría tampoco. Su nivel de él estaba en el cielo. Su categoría era otro orden sacerdotal, un orden sacerdotal más antiguo que el de Aarón, que ya habíamos hablado la vez pasada, que venía de Melquisedec. Entonces el propósito de este orden sacerdotal era purificar las cosas celestiales. ¿Y qué significa purificar las cosas celestiales? Permitir que el hombre que se había convertido en terrenal vuelva a ser celestial. ¿Cómo puede volver a ser celestial? Estando redimido de su culpa. ¿Y cuál era su culpa? La transgresión. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Adán?
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Así le había dicho. Comiste del árbol que yo te mandé no comieses. Eso es muy importante que podamos entender. De ahí cayó, maldita será la tierra, yo me desligo de ustedes. Y ahí sabemos lo que pasó. Bueno, versículo 25, sigamos porque se nos acaba el tiempo. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Se refiere a la actividad de Yom Kippur. Cada año entraba el sumo sacerdote para perdonar los pecados del pueblo y redimirles por ese año, pero eso no les limpiaba a ellos eternamente. Al año siguiente tenía que volver a hacer la misma actividad, porque todo esto era sombra de lo que Jesús tenía que hacer. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, esta palabra consumación de los siglos es los últimos tiempos. Ahora se acabó el tiempo en que Dios había establecido en que iba a redimir al pueblo. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sacerdote en Yom Kippur, la verdad, no quitaba el pecado, solamente cubría, solamente hacía un simbolismo de cubrir. El pecado permanecía en el corazón del pueblo. Pero el sacrificio que hizo Yeshua, acá dice, quitó el pecado, sacó ya por completo. Quiere decir que nos libró de la muerte, que antes estaba sobre nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces es muy importante entonces lo que Yeshua había hecho. Nos dio la posibilidad de volver a estar en la presencia de Dios. Nos dio la posibilidad de que todas las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, los padres, se volvieran a mí, regresaran a mí. La promesa de una tierra, la promesa de una vida eterna, la promesa de un gozo, se regresó a mí. Quiere decir que me dio la posibilidad de volver a tener vida, de volver a tener esperanza en este mundo. Eso hizo el que haya quitado el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Para que haya quitado. Hay que analizar, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que quitó de mí? Para que digan que ya se quitó el pecado. ¿Qué es el pecado? Según la Escritura, ¿qué es pecado? Transgresión a la Torá. Y la misma Torá dice que el que transgrede la Torá debe morir. Entonces nosotros estamos bajo la condenación de la Torá, bajo la ira de Dios por causa de haber transgredido las palabras de Dios. Entonces Dios ha quitado esa culpa que había en contra de nosotros establecida por la ley. Por tanto, ahora ya no tenemos culpa. La Torá no me puede más acusar porque Yeshua había quitado esa culpa. Y si yo entiendo esto, ¿qué tengo que hacer? Desde ahora en más, caminar en pos de aquel que me ha redimido. Él se convierte automáticamente en mi Señor, en mi dueño. Entonces yo ya no pertenezco más al que se había apoderado de este mundo, que era Satanás. Ahora le pertenezco a el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces camino en pos de Él. Y al caminar en pos de Él, voy a caminar conforme a lo establecido por la palabra. Y cuando alguien me quiera acusar, pero hoy hiciste esto, pero usted hicieron esto, ahí está Él para ser mi abogado, como dice la Biblia. ¿Me están entendiendo, no? No es que a través de Él, no, yo ahora puedo transgredir toda la Torá porque gracias a Yeshua yo no tengo más condenación. Lo que yo estoy haciendo entonces es invalidando su sacrificio entonces. Haciendo no válido lo que Él ha hecho por mí. Al vivir como viven la mayoría de los cristianos tradicionales, vamos a llamarle así, diciendo que ya no se necesita hacer lo que dice la Escritura, que gracias a Cristo, al Mesías, puedo vivir como quiero, lo que estoy haciendo es invalidando su sacrificio, teniendo por afrenta la sangre del pacto. Y eso habla acá en capítulo 10, que eso ya no tiene más perdón. Y de la manera que está establecido, atiéndame en esto, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez
y después de esto el juicio. ¿Dónde se estableció que el hombre muera? ¿Dónde se estableció? ¿Quién estableció que el hombre muera? Porque acá dice de la manera que está establecido. ¿Sí o no? ¿Y dónde se estableció eso? ¿Quién estableció? ¿En qué decreto hay? ¿En qué artículo hay? Está establecido. Yo no acepto este decreto si no me muestran en un artículo. Está establecido, dice, que el hombre muera. Según la estadística, de cada 10 personas, ¿cuántos mueren? De cada 10 personas, ¿cuántos mueren? 10 mueren. De cada 10 mueren. Entonces, ¿dónde se estableció? En el principio ya. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a ver que ahí ya estaba establecido. A ver, un ratito. Versículo 17. Fíjese lo que dice ahí. Este es el decreto para el hombre. El decreto de Dios por haber transgredido su mandato. Fíjense, la causa de este decreto, de esta determinación, es nada más y nada menos por haber desobedecido a Dios. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿De dónde le había sacado Dios al hombre? ¿De dónde le había creado? Del polvo de la tierra. Ahora le está decretando, vas a regresar ahí. Vas a vivir sudando y trabajando hasta que vuelvas a la tierra. Y dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué quiere decir al polvo volverás? Te vas a morir. Simplemente, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra? Al polvo volverás, ¿qué quiere decir? Te vas a morir. Entonces ahí quedó decretado y establecido para el primer hombre y todos sus descendientes que tienen que morir. ¿Sí o no? ¿Quién vino a romper eso? Yeshua, Jesús. Él vino a romper esa maldición. Del polvo nos va a volver a levantar. ¿Sí o no? Del polvo. Por eso José mandó decirle, lleven mis huesos de acá. Simbólicamente él está creyendo que Dios le va a levantar otra vez. También Abraham, Isaac y Jacob. Ellos vieron la ciudad celestial hecha por Dios. Por eso ellos vivieron en tienda, dice. ¿Qué quiere decir vivir en tienda? Ellos ya se establecieron en un lugar porque en el futuro, no muy lejano, aquí Dios va a establecer la tierra bendita que nos había prometido y aquí traerá a todas las naciones que han sido bendecidas por haber creído en esta promesa. Y eso es lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, volvamos a Hebreos. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los hombres, todos vamos a estar en el juicio. ¿Pero en cuál juicio? Dependiendo de quién y de cómo hayamos vivido en esta tierra, vamos a estar en un determinado juicio. Existe un juicio, hoy no voy a buscar texto, pero hay en la Biblia, que es el juicio ante el Mesías, juicio ante Jesús, ante el tribunal de Cristo. Existe ese juicio. Este juicio va a ser cuando está arrancando el milenio de Dios. Al finalizar esta era, al comenzar el reinado del Mesías, comienza este juicio. En este juicio, la ventaja de este juicio es que en ese juicio nadie va a ser condenado. Eso es lo bueno, ¿no? Ay, cómo quisiera estar. Ese es un juicio donde se va a determinar unas cosas, se va a calificar unas cosas, pero nadie va a ser condenado. Es el juicio donde van a estar todos los redimidos. ¿Y para qué se va a hacer entonces? Porque se va a establecer las posiciones que van a ubicar, que se le va a ubicar a cada persona en el reino. Eso se va a establecer. Está escrito en la Biblia. Yeshua dio parábolas sobre esto. Cuando yo venga, tal persona recibirá 10 cosas, tal persona 5, a cada persona de acuerdo a cómo haya activado
de acuerdo a los dones que Dios le ha dejado y cómo haya activado, recibirá también su recompensa. Está establecido. Para eso es el juicio. Y último se quedará alguno, aunque sea de barrendero. Pero hay otro juicio. Este segundo juicio es 1000 años después. ¿Cuál es este juicio? El juicio del gran trono blanco. En donde ahí sí, todas las personas van a ser sentenciadas. Porque no está escrito su nombre en el libro de la vida. Y esto es muy importante saber. ¿Por qué mi nombre no estaría escrito en el libro de la vida? ¿Qué es el libro de la vida? ¿Qué es la vida? La vida es hacer la voluntad de Dios. La vida es seguir la palabra de Dios. La vida es seguir los estatutos de Dios. ¿Qué significaría que yo no estoy en el libro de la vida? Yo no seguí su palabra, no seguí sus estatutos, no acepté las cosas que Dios me había establecido. Por eso no está mi nombre allí. Entonces el destino de esta persona sería el lago de fuego. Hay por eso 2 resurrecciones, ¿no? Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, dice. La segunda muerte no tiene poder sobre ella. Así está establecido. Entonces ese es el juicio. Ya estamos enterados. Nosotros queremos estar en el primer juicio. Y estamos avanzando para tratar de estar en el mejor lugar posible. No sabemos cómo vamos a llegar, pero nuestra idea es estar ahí en lo mejor que podemos. Tratamos de hacer lo que Dios dice, lo mejor que podamos. Lo mejor que Dios nos haya dado la oportunidad, porque el tiempo es muy valioso. El tiempo que Dios nos permite vivir en esta tierra es muy valioso. Por eso hay que aprovechar. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces hay que seguir adelante, hay que continuar hacia adelante, aprendiendo, conociendo y avanzando para estar. Yo estoy seguro, todos nosotros vamos a estar en ese primer juicio. Pero tenemos que avanzar, no tenemos que conformarnos. No, yo ya sé toda esta cosa porque el enemigo es astuto y crea en nuestro corazón confusión. La Biblia dice que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. Y muchos tropezarán, dice, y serán engañados. ¿Por qué? Se multiplicó la desobediencia a la palabra. Eso es la maldad. Bueno, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. ¿Quiénes son estos muchos al que el escritor de Hebreos se refiere? Son los escogidos. ¿De quién estamos hablando desde que empezamos Hebreos? De los escogidos de Israel. Significa, ellos fueron los que transgredieron la Torah. Ellos fueron los que se rebelaron contra el pueblo. Quiere decir que sus pecados son los que han sido llevados. Apareció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y fíjese lo que dice. Y aparecerá por segunda vez. Esta es la segunda venida que el Mesías va a hacer en la tierra. Dice, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar. Acá está diciendo para salvar. ¿A quiénes? A los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Los que guardan su palabra, los que siguen sus decretos, los que siguen sus tiempos, su libro y su reloj, como decía en la película, ¿no? Ellos son los que le esperan. ¿Quiénes son los que no esperan? Los que están siendo guiados por otro camino, por otra línea. Ellos no le esperan al Mesías. Entonces, ¿a quién le va a salvar? Salvar, ¿qué significa? Rescatar a los que le están esperando. Y vamos a ver, para terminar, unos textos más. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 29. ¿Este es Mateo 24? Mateo 24, 29. Sí, ahí está. E inmediatamente, fíjense lo que dice. Esa es la segunda venida del Mesías. ¿Qué ocurrirá en la segunda venida del Mesías? ¿Ustedes quieren saber? Fíjense lo que dice ahí. E inmediatamente después de la tribulación, cuando haya acontecido toda la gran tribulación que sale en la Biblia, dice, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando aparezca el Mesías por segunda vez, todas las personas que viven de acuerdo a su manera van a observar, pero dice que se van a lamentar porque ellos estaban en otra cosa. Es como las bodas del Cordero que vamos a tocar mañana. Se estaban haciendo las bodas y la gente estaba pendiente en otra cosa, estaba su actividad en otro lado. Dice aquí, ¿y qué va a ocurrir? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará otra vez a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son sus escogidos? Los que le esperan. Como dice en Tesalonicenses, los que no son de la noche. Vamos a Primera Timoteo, ¿no? Tesalonicenses vamos a buscar, Tesalonicenses. Con esto voy a terminar. Tesalonicenses. Quiero saber quiénes son los que le esperan. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el día al que Él aparezca, vendrá así como ladrón en la noche, mientras menos lo esperan las personas. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y cuando dice acá en el versículo 1 los tiempos y las ocasiones, se refiere a las festividades que Dios dejó establecida. Son los tiempos que nosotros podemos calcular el momento en que va a aparecer el Mesías. Por eso son muy importantes estas festividades, porque nos muestra el movimiento que Dios está haciendo. Después versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quién le va a sorprender la venida del Maestro como ladrón en la noche? A los que están viviendo en otro tiempo. Fuera del tiempo establecido por Dios, ellos van a ser sorprendidos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Somos hijos del día. ¿Qué quiere decir? Activamos en la luz. Quiere decir en la Torah, en la palabra. Porque la Torah, la escritura, las festividades bíblicas son la luz de Dios. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio de la Carta a los Hebreos. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.